Atención, oyentes, amigas y amigos todos. Vamos a tener un diálogo con el doctor economista Alfredo Vergara, posgrado en Inglaterra y en Canadá. Con él vamos a hablar de propuestas, remedios, recetas. Generalmente ya sabemos de memoria qué gobierno nos dirige y nos conduce. Un gobierno corrupto, saqueador, plagado de ladrones. Uno desayuna, almuerza y merienda con un escándalo, 3 veces al día. No se trata de eso, sino de lo que viene, del futuro. Y hay que salvar en primer lugar el sistema monetario, la liquidez monetaria, la dolarización, eso como prioridad. Y este es el tema de fondo que trataremos con el doctor Vergara a continuación. Mantenemos con él una muy antigua amistad y no la vamos a ocultar. Alfredo, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Me acabas de oír el tema que quiero tratar contigo. Bien, Marcelo, buenos días y gracias por la invitación, el diálogo este. Bien. Alfredo, ¿qué riesgos hay en este momento? Riesgos económicos, tú sabes que nos han plagado de impuestos. Los impuestos no sirven para mantener la crisis económica y menos la crisis sanitaria. Están destinados a pagar deuda. Nadie paga en este momento, ningún país del mundo, solo el Ecuador. Y se paga a los usureros tenedores de los bonos. Esa es la situación. Ese contexto económico, ¿en qué medida pone en riesgo la dolarización? Bueno, mira, yo creo que la dolarización es un instrumento, una herramienta tan firme y tan sólida que es bien difícil que alguien pueda ponerle riesgo, porque en el momento en que la gente perciba eso, se levanta. Así que esa parte yo no. Sí hay matices. Dificulta la dolarización, dificulta el crecimiento, nos endeuda más. Seguimos con un derroche como en la época en que el petróleo costaba $150 el barril, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son los peligros. Los peligros es perennizar la pobreza y el subdesarrollo. La dolarización, sinceramente, no creo, porque la dolarización se defiende sola, aunque existan solo $10 en la economía. A ver, Alfredo, se defiende sola. Mi opinión, no soy economista, no tengo tus conocimientos y lo que hago es curiosear. ¿Qué pasa con una dolarización manejada como hoy en día, como fue con Correa, una dolarización manejada desde el Estado y no entregada, ¿no es cierto?, al mercado, a la sociedad civil, a la oferta y la demanda, que es lo que hace todo el mundo? ¿Qué riesgos hay si continuamos dejando en manos del Estado la conducción de la política monetaria en este momento de la dolarización? La conducción de la dolarización, porque en un estricto sentido la política monetaria, es decir, subir o bajar a voluntad la oferta monetaria, esto ya no es posible cuando estamos dolarizados. ¿Qué riesgo hay? Me preguntas, Marcelo, tu pregunta es muy pertinente y en realidad es una respuesta bastante amplia porque es un poquito especulativa cualquiera que sea la respuesta. Pero las cosas firmes sí son. Primero, no hay ningún control contra el excesivo gasto público. No lo hubo en el tiempo de Correa y no lo hay ahora en tiempo de Moreno. Moreno sigue manteniendo pues el nivel de gasto de su gobierno como si estuviéramos en la época de las vacas gordas. Y ya no lo estamos. Eso por un lado. Por otro lado, el camino más fácil que el presidente ha encontrado es seguirse endeudando en el exterior, deuda externa. Y un poco él justifica eso porque dice, primero, las exportaciones, el primer producto de exportación, el petróleo, está de capa caída. Las otras exportaciones, commodities, también no son demandadas. Remesas ya no hay. Nadie quiere invertir en el Ecuador desde hace casi más de una década y media. Y en consecuencia, pues lo único que nos queda, pues toda alternativa, bajar nivel de gastos del gobierno, que no quiere hacerlo. Y la última alternativa, y la que es más fácil, es el endeudamiento externo. Y para eso incluso, pues hace un par de semanas nos anunció que se había formado un consejo asesor
con expertos en el endeudamiento externo. Para mí es el peor camino que puede haberse conseguido. Y peor siendo nosotros un país dolarizado. Voy a indicarte algo porque quiero consonar con lo que dices. ¿Qué comisión ni qué comité de asesoría? Es un grupo de economistas con un tal Albornoz a la cabeza, de la Torre, que fue gerente del Banco Central de Abdalá Bucaram, y vio pasar ante sus ojos los sacos de yute entre las bóvedas del banco y Carondelet, Augusto de la Torre. Repito, está Albornoz, está un señor González de Guayaquil que vive en los Estados Unidos, y está el inefable, el inescrutable y el tristemente célebre ministro de Finanzas, Richard Martínez. Es decir, es el mismo grupo de economistas visible, porque detrás de ellos hay otros que se lavan las manos y se esconden, ¿no es cierto?, que han priorizado la deuda y el pago a los tenedores de bonos. Entonces, esa comisión es una comisión, en mi opinión, espuria, innecesaria, y quiero consonar contigo, tú por las razones que expones, yo por estas que acabo de expresar. Alfredo, paso a la siguiente pregunta. Tengo entendido, por lo que dicen los expertos, que este momento, el caudal monetario del país, acantonado fundamentalmente en los sectores financieros, alcanza a unos 57,000 millones de dólares, lo cual es buena noticia. Significa que hay, no exceso, pero hay una liquidez suficiente. ¿Esa es una garantía para mantener la dolarización también? Bueno, todo es una garantía para mantener la dolarización. Discúlpame, Marcelo, que repita, la dolarización se defiende por sí sola, incluso pues, reduciendo bastante la moneda bancaria, ¿no? La moneda, los depósitos bancarios. La dolarización seguiría estando firme, obviamente con muchas dificultades, por ejemplo, en crecimiento económico, en generación de empleo, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa al momento, es decir, el aspecto coyuntural, es que nosotros prácticamente ya no tenemos capacidad de pago, Marcelo. En las cifras oficiales del Banco Central del año pasado, hubo más o menos como 5.700 millones de dólares que se pagó en deuda antigua, es decir, la amortización y las tasas de interés, se fue esa cantidad. Y al mismo tiempo, pues nos endeudamos por cerca de unos 6.000 millones. Y por lo tanto, nos endeudamos en 6.000, pero de esos son 5.700, de esos 6.000, fue para pagar la deuda antigua, para amortizar y pagar los intereses. En definitiva, se quedan apenas 300 millones en el país. En otras palabras, el 5% no sirve al país. El 95% de la nueva deuda nos sirve para pagar la deuda antigua. Y eso significa que un país está pues ya sin capacidad de pago. Es decir, nosotros no podemos pagar con impuestos propios, que son básicamente los impuestos a la renta, al capital, a la salida de capitales, y lo que obtengamos de aranceles y del petróleo. O sea, reuniendo todo eso no nos alcanza ni de lejos para amortizar la deuda que ya tenemos. Entonces, por tanto, Alfredo, significaría que si no tenemos capacidad de pago, deben habérsenos cerrado ya, ¿no es cierto?, las fuentes de crédito internacional, excepto una, la peor de todas, la fuente usurera, la fuente de los chinos. Porque los multilaterales, es decir, las internacionales de crédito, Banco Mundial, Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y sucedáneos, ¿no es cierto?, allí tendríamos cerrada la cuenta. Sin embargo, incluyendo al Fondo Monetario Internacional, ellos están de acuerdo en que se suspenda ya una suspensión de pagos hasta reestructurar la deuda. No es cierto lo que dice Martínez, que está pagando a los bonistas, a los tenedores de bonos, para que no se nos cierren los créditos de los multilaterales. Eso no es cierto. Eso es una mentira cerdosa de Martínez. Pero en todo caso, segundo, tiene que ver con lo primero. Teníamos el año pasado una cuenta abierta con el Fondo Monetario, tengo entendido que con el Banco Mundial, de 10.300 millones de dólares listos para el Ecuador, de los cuales se habían aprovechado
menos de 4.000 millones. ¿Cómo hacer para reactivar los 6 o 7.000 millones que tenemos ahí listos e inminentes de venir? A ver, en realidad hay tres segmentos, digamos, de la deuda. Y es necesario poner esto no por hablar de técnicas, no, son tres tratamientos diferentes. Están primero, pongámoslo en primer lugar, porque además es el más importante, los bonistas, que son más o menos cerca de 20.000 millones. Digamos que nuestra deuda externa es de 50.000 para hacer las matemáticas más fáciles. 20.000 corresponde a los bonistas, que la mayoría de ellos son acreedores ecuatorianos, que por mangas o de faldas mandaron su capital afuera. Que son los interesados en clavarnos impuestos de este momento. Son los tenedores de bonos donde hay exgerentes del Banco Central, algunos ministros de Finanzas, banqueros ecuatorianos, sobre todo los interesados en clavarnos más impuestos. Ya mismo nos suben el IVA al 15%. Son los tenedores de bonos ecuatorianos. Exactamente. Los bonistas son una palabra argentina de paso, pero mejor, a mí me gusta más decir los tenedores de bonos. En su mayoría son ecuatorianos. Utilizo tus palabras porque es mejor explicado que las simples bonistas, que es un término argentino. Bueno, esas son las 2/5 partes. La otra, una y media parte, es decir, más o menos alrededor de unos 12.000, son los multilaterales. ¿Sí? Con los multilaterales, mira, no hay nada, no hay mayor cosa que hacer. Porque ellos nos dan pues como a todos los países socios, nosotros somos socios, como son los 193 países más que existen en el mundo. Tasas de interés muy bajas, cercanas alrededor de un 3%, y con plazo de pago superior a 10 años plazo. Entonces, ellos no nos van a rebajar más, pero nos pueden hacer postergar un poquito el pago, refinanciar la deuda, que nuevamente haya un plazo de 10 años, etcétera, etcétera. Y el tercer segmento, que son los gobiernos que nos dan crédito directo a directo, generalmente nos dan crédito porque les interesa a la economía de ellos de que nosotros tengamos crédito, porque así pueden ponernos de condición que sean las empresas de ellos los que nos dan construyendo cualquier cosa. Claro, son créditos vinculados. Créditos vinculados, especialmente China. China tiene más del 75%, es decir, más de las 3/4 partes de la deuda de gobierno tiene China. Incluso creo que ya se ha estructurado, se firmó un último contrato de 2.000 millones hace 2 o 3 semanas. ¿Qué es la fuente menos conveniente por los términos de intereses y plazos? No solo por intereses y plazos, Marcelo. El interés que nos cobra o que nos cobraba China seguramente debe haber bajado un poquito ahora. Es de 11-12%. Los plazos chiquitos. Pero no solo eso, a pesar que esto ya es duro, no solo eso, sino por los costos que nos cuesta, valga la redundancia, construir con ellos. Coca-Cola, Sinclair, todas las grandes obras son construidas con los chinos. Y ves tú los problemas técnicos que estamos teniendo. De repente, por ejemplo, esta no es Coca-Cola, Sinclair, la última, la de la SUAY, que se está desmoronando el canal, el cauce. No recuerdo, no, pero salen en los periódicos. Todo ese tipo de cosas. Y volver nuevamente con la China a negociar con ellos una nueva deuda. ¿Y nueva deuda para qué? Probablemente para pagarles a ellos mismos, porque no tenemos capacidad de pago. En condiciones en que la China, por circunstancias geopolíticas, vinculadas inclusive con el virus, está en una posición frágil, está en una posición débil, literalmente de desprestigio. El gobierno ecuatoriano, este gobierno de esta manga de ineptos, o sapovivos, no le interesa reestructurar la deuda con China, que sería lo más adecuado. Termino con una última pregunta en el tiempito que nos queda, Alfredo Vergara. El Perú acaba de alcanzar 10.000 millones de dólares de un préstamo autorizado por el Fondo Monetario Internacional para mantener el tema de la crisis sanitaria. Colombia otro tanto, también 11.000 millones o algo de eso.
El Ecuador apenas 643 millones, ¿no te parece extraño? Es extraño, Marcelo. Sin embargo, yo quiero utilizar los 2 minutitos para darte una pregunta referencial, digamos, una respuesta referencial a la pregunta que tú me haces. Nosotros somos un país dolarizado. Nosotros no necesitamos deuda externa. Y esto te lo digo con firmeza. No necesitamos deuda externa. La dolarización sirve precisamente para no endeudarnos. Nosotros tenemos 26.000 millones de dólares de oferta monetaria, es decir, lista para el gasto interno. Esa oferta se mueve más o menos, dirá, hace unos 5 años, pasa de mano en mano alrededor de 4 veces al año. Por lo tanto, nosotros tenemos una capacidad de gasto. Es la velocidad de circulación la que estás mencionando, ¿no? Exactamente, la velocidad del dinero. En el año, pues multiplicas 26 por 4 y nos da 104.000 millones, que es o era antes de la pandemia nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, no teníamos necesidad de ningún tipo de financiamiento. Teníamos incluso para pagar la deuda antigua, sin necesidad de endeudarnos. Eso es una cuestión que tenemos en la ventaja porque somos un país dolarizado. Nosotros, en otras palabras, si no estaríamos dolarizados, incrementamos la masa monetaria o la velocidad del dinero, se produce inflación, eventualmente una devaluación. Pero al estar dolarizados, nosotros somos inmunes a la devaluación monetaria. Puede haber devaluación vía impuestos, aranceles que nos cobre el gobierno, eso sí, pero la inflación monetaria no hay y devaluación tampoco. Nosotros no tenemos nada que hacer en la cotización del dólar afuera. Alfredo, Entonces, quiero dejar planteada la masa monetaria sin necesidad de endeudar. Eso es lo el que siguiente tema contigo. Ya no tenemos tiempo hoy día, que es claro, estamos inmunes, vacunados contra una devaluación de la moneda y por tanto, pues una espiral inflacionaria terrible. Estamos vacunados, pero no estamos vacunados porque al otro lado de la orilla, ¿no es cierto?, está el estancamiento económico y una virtual depresión. Pero eso quisiera dejar planteado para una próxima entrevista contigo y te agradezco mucho por haber comparecido a Enfoque TV. Gracias, Marcelín, y gracias a todos sus inmensos lectores y muy apasionados de lo que yo conozco por ciertas referencias. Marcelín, buenas tardes. Cuídate.